Muy buenas noches, Juanjo. Buenas Siéntate, noches, amigo. Paco. Me alegro de tenerte por aquí de nuevo. ¿Tú recuerdas cuando te hice la última entrevista de perfiles? Sí, sí, recuerdo incluso en el sitio que se hizo que era diferente a este y además yo cuando vi y me sentí entrevistado por ti, yo dije esto ha sido una de las mejores entrevistas que me has hecho, ¿no? Han sido muchas las entrevistas que te han hecho, en la Sí, sí, televisión. sí, sí. Vamos a recordar un poquito tu vida desde tu infancia, Juanjo. ¿Tú naces en Huelva? Sí, nazco en Huelva el 28 de octubre del 69 en el Hospital Viejo de... Manuel Lois. No, en el Manuel Eloy, no, todavía otro más viejo, en la Merced. En la Merced. En la Merced. En el hospital de la Merced. Sí. ¿Fuiste al cole de pequeñito? ¿Recuerdas tus primeros pasos por el colegio? Sí, yo recuerdo que mis padres, por motivo de trabajo, se tuvieron que ir a Barcelona cuando yo tenía 4 o 5 años. Cuando regresamos de Barcelona, yo vagamente recuerdo que allí pues estuve en algún colegio, pero yo cuando definitivamente nos quedamos aquí en Huelva, yo tuve la mala suerte de entrar con 9 años en el colegio, con un retraso bastante importante. Y tuve que ir superando etapas en mi vida siempre, ¿no? Siempre he ido por detrás de las circunstancias y bueno, el hecho de estar en la clase con chavales más pequeños que yo me producía un poco de vergüenza, ¿no? No llegaste a estudiar, ¿no? No te llegaste a estudiar hasta Sí, qué edad. sí, sí, yo saqué mi graduado escolar, saqué FP1, estuve estudiando FP2 en automoción, en la rama de automoción, en el seminario. Sí. Estudié, previamente antes estudié en el Salesiano, en el seminario y en los Salesianos. Colegio de cura, siempre. Siempre. Sí, sí. Algo se me pegó siempre, Paco. Sí. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Procede de una familia humilde, ¿no? Mis padres siempre se han dedicado a la venta ambulante. Antes no estaba regulada y era muy difícil pues, traer el pan a casa y la verdad que siempre han sido unos luchadores. Yo me quedo con mi madre, siempre fue una mujer luchadora. Y yo saco mucha fuerza de ella y saco mucho carácter de ella, ¿no? Ella ha sido una mujer incansable, amante de sus hijos, con un amor hacia sus hijos que siempre lo ha dado todo, ¿no? ¿Bajo qué parámetros has recibido la educación que has recibido de tus padres? ¿Qué valores te ha inculcado tanto tu madre como tu padre? El respeto ha sido siempre algo muy importante, ¿no? El respeto, el cariño, son valores muy tradicionales en la comunidad gitana, ¿no? Yo soy gitano y estoy muy orgulloso de ser lo que soy, ¿no? Los otros días escuchaba a un viejo, un anciano, decir que si algún día muriera y Dios le preguntara qué le gustaría ser, pues él respondería, me gustaría ser gitanito, ¿no? Y en la comunidad gitana hay muchos valores importantes, sí. El respeto hacia los mayores, hacia los demás, en la familia, el amor por la familia, sí. La unidad familiar, el cariño, en fin, son valores muy tradicionales y luego ya sabéis cómo son en Huelva, ¿no? En Huelva la gente por lo general son muy educada, muy respetuosa. Y bueno, yo me alegro de haber nacido en Huelva, ¿no? Porque me ha aportado algo que no me hubiera aportado cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? Es verdad, es curioso, bueno, el gitano respeta muchísimo a los mayores, fundamentalmente a los mayores. Sí, sí. Además, o sea, cuando un mayor da una voz, todo el mundo quieto, y vamos a escucharle y vamos a respetarle. Sí, yo creo que nosotros nos aferramos a la sabiduría, ¿no? Sí. del anciano, del viejo, ¿no? Y nosotros valoramos mucho la sabiduría, ¿no? Le damos un valor importante, ¿no? A eso de saber quién sabe más y consultar siempre a la persona que por la experiencia, lógicamente, tiene más sapiencia, ¿no? ¿Recuerda cómo ganas tu primer dinero? ¿Haciendo qué? Pues yo recuerdo, aparte de trabajar con mis padres, yo fui profesor en el Colegio de los Salesianos, dando clases de automoción. O sea, yo saqué saqué FP1, FP2 y ya me llamaron para dar unas clases. Ese fue el primer sueldo que yo gané, la primera nómina que tuve. Y está ahí, eso se puede comprobar, ¿no? Y fue algo que fue impactante para mí, fue impactante
porque dar clase a gente, a chavales en aquel momento, que eran chavales en riesgo de exclusión social, ¿no? que venían de barrios muy complicados, y ponerte al frente de ellos y empezar ellos ya te veían como un referente, ¿no? Decían, bueno, si él puede llegar, yo también puedo llegar, ¿no? Fue muy importante esa etapa en mi vida, ¿no? Como lo fue también la etapa del fútbol. En el fútbol también yo recuerdo que ganaba 40.000 pesetas cuando fui cedido Palos, ¿no? al San Juan. Bueno, sí, como jugador. Como jugador. Tuve una grave lesión cuando iba ahí al primer equipo. Los otros días estuve con Pepe Catre, de Puntumbría, y me dijo que sí, que yo iba a firmar por el Sevilla. Era un central duro, contundente, ¿no? Sí, eran decía. tus valores futbolísticos. Me gustaba primero hacer mi trabajo como defensa, ¿no? Los defensas tienen que defender. Y luego era de los futbolistas que en aquel tiempo le gustaba sacar la pelota a jugar. Había un futbolista para mí muy referente que decía en el Peca, que era un futbolista muy técnico, que siempre jugaba en el centro campo para arriba, y hubo una etapa donde jugó de libre. ¿Te acuerdas que había la figura del libre? Sí, la figura del central y el libre, sí. Exactamente. Entonces el libre siempre era el futbolista que sacaba la pelota a jugar, y el central era un poquito más el que llevaba la marca del 9, ¿no? Y a mí siempre esa figura de libre, de sacar la pelota a jugar, Otro referente fue Maraver, no sé si te acuerdas de Maraver, que arrastraba, se tiraba muy bien y arrastraba bien la pelota. Y bueno, ahí detalles, te vas quedando con detalles de jugadores y de futbolistas. Bueno, llegaste a jugar al fútbol, llegaste también a entrenar. Tu primer equipo como entrenador, si no recuerdo mal, fue el Pinzón, ¿no? En Palos. ¿O entrenaste antes? No, yo el primer equipo que entrené fue el San Juan. No tenía carnet de entrenador y entrené al San Juan. Luego ya vine al Recreativo y entrené a los juveniles del Recreativo durante 3 temporadas. Luego de ahí ya entrené al Palo, al Pinzón, y después, bueno, ya sabéis todo, ¿no? O sea, esa temporada fue muy mala, muy desgraciada, ¿no? Muy bien. ¿El tiempo cura las heridas, Juanjo? ¿Lo que le pasó a tu hija? No, eso queda ahí para siempre, Paco, porque es una pérdida irreparable, ¿no? Tú, hoy en día, como está el tema de la vivienda, pierdes la casa, te vas a tus padres, a un amigo y tal, y algún día pues tienes la esperanza de poder recuperarla, ¿no? Sí. Pierdes un coche igual, en fin, lo material aquí se puede recuperar, las vidas humanas no se recuperan, y eso es muy difícil de superar, ¿no? Cada día tienes que enfrentarte a una lucha que sabes que la tienes perdida, ¿no? La única esperanza que sí que queda, ¿no?, es, bueno, el que confía en Dios, y yo me he tenido que aferrar a la fe, porque si no sería imposible vivir en esta vida, ¿no? La esperanza de ver un día a mi hija en el cielo, no sé qué, Dios me la está cuidando, y bueno, no va a estar en mejores manos que en las de Dios, ¿no? ¿En tu casa con tus hijos se habla de Mariluz? ¿Se recuerda o es algo que, bueno... No, es algo, ¿se sigue hablando? Es algo sagrado, intocable, ¿no? Lo sagrado no se toca, ¿no? Y no hablamos. Con una mirada, con un gesto, con un detalle nos entendemos todos, ¿no? Y yo procuro no traer recuerdos que al final hacen daño. Los recuerdos quedan en la memoria, ¿no? Y no hace falta refrescarlo. Sí. Hay personas que cuando se le va un ser querido, pues hay personas que dejan la habitación, que no tocan, los vestidos colgados en el ropero, y otras personas que van a decir, bueno, vamos a quitarlo todo para que cuando yo entre en esta habitación, si antes era azul, que ahora sea verde, y de esa manera no recuerdo a ese ser que me falta. No sé si en tu casa habéis hecho lo mismo. No, se ha quedado todo intacto, todo exactamente como el día que desapareció mi hija, se quedó así. Incluso no hemos abandonado, sino que nos hemos tenido que salir del piso, y porque era imposible, ¿no?, de tanto recuerdo, de tanto amor que hemos vivido ahí, tanto cariño, son recuerdos tan agradables que acariciar esos recuerdos es duro, es difícil, ¿no? Porque sabes que no lo vas a volver a repetir, ¿no? Nosotros nos fuimos, quedan, la ropa de mi hija está toda allí, la habitación intacta, todo está intacto. Lo único que hemos cubierto con unas sábanas, pues, para que no se llene de polvo y demás, y ya está, ¿no? Y a veces pues vamos, limpiamos un poco, pero nos tenemos que marchar rápidamente porque es imposible, ¿no? Hace poco, hay veces que la gente, hay una parte de mí que no entiende
y que no he hablado nunca de ella, ¿no? Y es la parte íntima, ¿no? Mucha gente me cuestiona que si me he ido a trabajar con un partido o con otro. Mira, hay cosas que son imposibles de poder superar, ¿no? Yo, hasta hace poco, yo vivía del mercadillo y de una empresa de construcción que yo tenía. Y la empresa de construcción me iba bastante bien, la tuve que cerrar por lo que pasó con mi hija. Todo el dinero que yo tenía ganado de esa empresa de construcción, lo gasté, aun a riesgo de quedarme endeudado con la Seguridad Social y con Hacienda, que luego lo he ido pagando poco a poco. Pero todo lo que yo tenía lo gasté en la búsqueda de mi hija, todo, aviones, sí. Viajes, gente que estaban... aquello tuvo un gasto muy importante. Eso lo pagabas tú, claro, cuando claro, decía, claro. bueno, que han visto a Marilú, yo qué sé, en Madrid, cuando salía un rumor y tú ibas a ver si era verdad, que era niña. Todo eso salía de mi bolsillo. Hubo algunas ayudas, algunos carteles. Yo recuerdo que un amigo mío, Pepe Fernández, que le agradezco mucho, ¿no? Pues me ayudaron a hacer algunos carteles y una empresa que tenían, que era amigo de ellos, me ayudó bastante. Que por cierto, esos carteles todavía están. Los que sobraron después que ya, cuando apareció mi hija, pues yo cogí todo aquello. Y en una nave que yo tenía alquilar para meter todo lo de mis cosas de mi hija, los juguetes y todo lo que yo tenía de ella, los carteles, que había muchísimos carteles, lo guardé en una nave que yo alquilé para tener eso ahí guardado y no tocarlo. Y hace poco tuve que abandonar la nave porque no podía pagarla y lo metí todo otra vez en mi casa. Y fue esos días, hace poco tiempo, ha sido durísimo. Me tiré al suelo a llorar, ¿no? Porque nada más que ver un cartel de ella y trae un montón de recuerdos que... todo lo vivido, ¿no? Que ha sido mucho, ¿no? José, cuando se hizo la serie, la película que se hizo sobre esos días fatídicos que pasaste, ¿fue la realidad lo que expresó? No tiene nada que ver, ¿no? Ahí no se cuenta ni una... Yo no quería... Yo siempre he sido muy cuidadoso de que... Pero tu sufrimiento, el que salía, el actor que interpretaba tu... Eso era una mínima parte. Con lo que tú habías sufrido, claro, imaginamos. Yo sé que quien vio aquella película lloró porque ese sufrimiento sí refleja una parte, pero mínima. Imaginaos cómo puede ser el sufrimiento que hemos tenido, ¿no? Durante no solamente aquellos días, sino a lo largo de nuestra vida, ¿no? Tú me ves muchas veces en la tertulia, me ves en el tendrá tu fútbol, momento de bajón, claro. Cuando y me ves, parece por fuera que es como una naranja, ¿no? Por dentro al final es apariencia. Eso porque el que tiene hijos que está escuchando sabe perfectamente lo mal que lo has pasado y que lo vas a seguir pasando. Y a partir de ese momento tú te montas en un coche, montas una caravana y empiezas a recoger firmas, miles de firmas que entregas al presidente Zapatero para intentar cambiar la ley, para implantar la cadena perpetua. ¿Sirvió para algo? A este punto de ahora no, porque las leyes siguen igual, Juanjo. Fueron 2,5 millones. 2,5 millones de firmas. De gente que quería la cadena perpetua para estos asesinos. Yo creo que la gente entienda. Hubo una lucha ciudadana. Yo cuando me llama el comisario de policía para darme la noticia que mi hija la había encontrado, que había aparecido, pero cuando me dijo que era en el muelle, porque yo tenía una mínima esperanza, yo todavía cuando luchaba por encontrarla, luchaba por encontrarla viva. Yo creí que había sido alguien que la había arrastrado, por motivos que sea, pero cuando me llama y me dice que estaba en el muelle, ya se me aflojaron las piernas, me tiré al suelo, me caí al suelo, casi me desvanezco. Eso en la habitación, porque en el comedor estaban mis padres, me meto en la habitación. Cuando me llama el comisario digo, esto es algo grave, me meto en la habitación para que nadie escuchara nada. Y cuando tuve que salir hacia afuera a dar la noticia, tuve que tomar aire y yo creo que fue de las peores noticias que yo he podido dar en mi vida, ¿no? Claro, eso es lo peor, decirle a tu familia y a mis padres que estaban allí, que la niña había aparecido y que estaba en el muelle, ¿no? Fui corriendo, me tuve que sentar en el bordillo de la carretera porque una patrulla de policía me llevó al muelle. Y aquello fue dantesco, ¿no? Ver aquello. A partir de ahí, que era la lucha mía personal por encontrar a mi hija, un padre por encontrar a mi hija,
poco tiempo después de dar la rueda de prensa, después de enterrar a mi hija, me entero de que había sido a causa de un error judicial, ¿no? Sí. O sea, el asesino de mi hija estaba suelto en la calle porque un error judicial lo había provocado, ¿no? Que en ese momento tendría que estar en la cárcel. En aquel momento yo entendí que había terminado mi lucha personal y que tenía que tener una lucha por la sociedad. Esto no podía volver a repetirse en este país, ¿no? Es verdad que no podía recuperar la vida de mi hija, es verdad que el culpable, la justicia se iba a encargar de él, pero a mí me quedaba un trabajo bastante duro y era luchar por la justicia, por una justicia justa en España, ¿no? Empiezo a recoger firmas por toda España, pero la lucha ciudadana, al fin y al cabo, no llega a ningún sitio. Llegamos al Congreso de los Diputados, el Congreso en pleno se pone en pie dando un aplauso, que aquello yo no entendía por qué se ponían en pie a darle un aplauso a un hombre que ha luchado por algo en lo que creía, ¿no? Pero yo veía algo ahí que no era, aquel aplauso no me parecía lo más adecuado. Yo quería que me aprobaran la ley que yo llevé al Congreso de los Diputados, ¿no? Pero no sirvió, al final se endurecieron un poco las penas, un lavado de imagen, como ya sabemos que se suelen hacer, de la justicia, y ya está, ¿no? Ahí volví a entender otra vez, se cumple otro episodio más, y yo entiendo, Paco, que con la lucha ciudadana no se podía conseguir nada. O sea, con las manifestaciones que se hacen en Madrid, en toda España, para conseguir esto y lo otro, al final eso no sirve para nada. Se cierran los oídos, cierran las puertas y ya está, como que no se han enterado de nada. Y hay una cosa que sí saben los políticos, y es lo siguiente, que las noticias pasan. O sea, pasan 3 o 4 días, noticias... El follón, el ronrón y luego... Intentan que se ahogue como una hoguera, que dejan de echarle leña, se ahoga y dejan que se ahoguen las solicitudes de los ciudadanos. Y eso es lo que pasó. Y entonces yo ahí entendí cuál era el juego que yo tenía que jugar. Y el juego es la política, aquí no hay otra historia. Que solamente se pueden cambiar las leyes desde dentro, desde la política se pueden cambiar las leyes, estando dentro. Y de ahí tu implicación en la política. Yo me reúno con el Partido Socialista, que yo era afiliado al Partido Socialista, y yo entendí que no era posible por la ideología del partido. Me reuní con varios representantes a nivel local, autonómico y nacional. Me dijeron que no era posible, que ellos no podían apoyar una causa como la cadena perpetua, revisable, lo entendí perfectamente. Se me cerraron las puertas en el partido y yo ya no podía hacer nada más. Ellos sí quisieron ayudarme, y eso lo tengo que decir y reconocer, y yo se lo agradezco, agradeceré toda la vida. Era solucionar mi vida personal, ¿no? Me ofrecieron un puesto de trabajo, yo no quise aceptarlo, yo quería seguir en la lucha porque entendía que la vida de muchos ciudadanos estaba en peligro. Y bueno, ahí sale yo no sé si recordará que hemos estado hablando hace un momento. Sí, empezaron a tirar los tejos varios partidos, UPyD entre otros. Sí, salta lo de UPyD como candidato a la alcaldía de Huelva. Yo dije que yo respondía al representante de UPyD en aquel momento que yo estaba muy agradecido y le debía por ser cordial y educado, ¿no? Yo me reúno contigo y hablamos, y después yo te doy una respuesta, ¿no? Y cuando yo le dije que no era mi lucha, ¿no? El hecho de ser candidato a una alcaldía, mi lucha era la cadena perpetua revisable y tenía que luchar de manera, tenía que correr como caballo ganador. Yo no podía, UPyD no era un partido que en aquel momento pudiera decidir a nivel nacional central, claro, e imponer una ley, ¿no? Entonces, claramente la opción era por el Partido Popular, ¿no? Cuando te sentaste con Zapatero, bueno, has estado sentado con Zapatero y con Rajoy. Zapatero, ¿qué te dice? Cuando tú llegas los 2 millones de firmas y tú le dices, bueno, aquí está, 2 millones de firmas para la cadena perpetua. O sea, ¿qué te dice en ese momento, sentado en el sofá, aquel famoso, donde pasan los líderes políticos nacionales e internacionales? Le pareció bien, hubo un saludo cordial. Yo creo que un presidente, o ha sido un presidente, de verdad ha sido muy correcto, muy educado y con muy buenas maneras, eso hay que reconocerlo. Otra cosa es la gestión, que no tiene nada que ver. Y cuando yo pregunté qué iban a hacer con la firma, me dijeron que la iban a almacenar en un almacén y que después ya eso no servía para nada y que lo que tenían que hacer se tenía que hacer en el Congreso de los Diputados, ¿no? Lo que me parecía un poquito raro, ¿no? Lo que sí le pregunté al presidente del Gobierno es por qué no aprobaban la cadena perpetua revisable, por qué no los presos que tenían que estar en la cárcel
¿por qué no estaban en la cárcel? Y me dijo que las cárceles estaban muy abarrotadas de gente. Masificadas. Estaban masificadas, sí. y que no podían tener a más gente en las cárceles. Y yo le dije, bueno, pues si hay dinero para hacer cárceles, ¿por qué no se hacen? Y no supo responderme. Sí. Y con Rajoy también estuviste un ratito sentado, ¿no? ¿Rajoy cómo te atendió? Bien, después, poco después, ¿sabes? Cuando estás en la oposición, pues siempre eres... tienes que estar ahí pendiente a todos los movimientos que se hace, y Rajoy, el equipo de Rajoy, pues estuvo muy hábil ahí, y consiguió sacar una reunión también en el mismo día, ¿no? Después de estar con Zapatero. Y él pues dijo, me transmitió que me apoyaba en todo, que la cadena perpetua revisable podía caber en la Constitución, y que nada, que si necesitaba algo de ellos, por ahí estaban, y que me mostraron las puertas del partido abiertas totalmente para cuando quisiera reivindicar algo, pues ahí estaban ellos. Juan José, no hace mucho tiempo los padres de Marta del Castillo, están también en El hombre y la mujer en una lucha para ver dónde está el cuerpo de su hija, que lo único que pedía a la justicia, a los carceleros, a los políticos, en fin, a los que tienen la autoridad de mandar, de gobernar en las cárceles, le pedía lo siguiente: yo solo pido que dejen a Miguel Carcaño reunirse con los presos comunes y que no esté aislado. ¿Tú apruebas esa solicitud de los padres de Marta del Castillo? Y bueno, creo que entiendes lo que querían decir, sí, ¿verdad? Sí, la ley penitenciaria es muy favorable al reo. No debería de ser así. Yo creo que el que la haga la tiene que pagar. Y la tiene que pagar en las mismas condiciones que cualquier otro reo. Eso de tener privilegios a unos y a otros no, me parece lamentable, no me parece justo, porque igual que un ladrón que roba 4 gallinas o 4 sacos de naranja, o conduce en un... bebido, ¿no? Y mata a alguien. Bueno, bebido ya eso es grave. Sí. Pero vengo a referirme que el que conduce bebido, ¿no? El que estafa a los ciudadanos, el que comete delitos, toda la persona que cometa un delito de la envergadura que sea, tiene que tener las mismas condiciones, o sea, tienen que estar todos al mismo nivel. No puede ser que a los que asesinan a nuestros hijos, a los que expolian este país, a los que no tienen compasión de los más débiles, a toda esta gente que están haciendo de este país un país de sinvergüenza, lo que no puede ser que a ellos, a estos sinvergüenzas, se les den mejores privilegios que a los ciudadanos que algún día en su vida cometen un error y lo tienen que pagar en la cárcel, ¿no? Juanjo, tú eres una persona, bueno, conocida, muy conocida en España, famosa, popular, llamémosle X. Y sobre esto te hago una pregunta: ¿qué es lo más agradable y desagradable de la fama, o de ser famoso, conocido o popular? Bueno, lo agradable y lo desagradable. La exposición pública, ¿no? Todo lo que hagas está sujeto a la opinión de los demás, ¿no? La intimidad, se pierde la intimidad. Es muy desagradable ser famoso. Hace unos días leía a este de Canal Sur que hace monólogos, ¿cómo se llama? Manu. A Manu le oí una frase decir, y tenía mucha razón, en prensa, dice, la televisión me ha cambiado la vida. Dice, claro, me ha cambiado la vida, me la ha arruinado. O sea que es cierto, pierde la intimidad, no hay un sitio donde no vayas que no se te acerquen, que no te conozcan, no, es desagradable sentirte observado muchas veces, no tiene la misma repercusión lo que haga yo o lo que haga un ciudadano anónimo, ¿no? Sí. Bueno o malo, da igual, sí, ¿no? Entonces es difícil. Llevar esto es muy difícil. Lo que pasa es que, bueno, cuando llega un momento en tu vida que tienes que asimilarlo, aceptarlo y decir, bueno, me ha tocado a mí, he tenido que hacerlo, me siento satisfecho de lo que he hecho, me siento con la conciencia tranquila de haber hecho lo que debía, he luchado por una causa justa, he perdido a un ser muy querido, lo voy a lamentar toda mi vida, pero ella detestó, la muerte de mi hija, detestó que la justicia en España no funcionaba. Y ahí estaba su padre para luchar por una justicia justa. Los medios a nivel general, tanto las empresas mediáticas como los periodistas a nivel particular, ¿te han tratado bien? ¿Estás contento o descontento? O me imagino con unos contentos, con otros descontentos, pero a nivel general ¿te han tratado con respeto todos los asuntos en los que has aparecido? Los medios de comunicación. Sí. Yo creo que en algunos momentos se han excedido, ¿no? La prensa amarilla están arruinando
la prensa seria de este país, ¿no? Yo creo que agotar las noticias constantemente con, con, con una prensa dañina no hace bien. El tema del tiroteo fue una cosa que a mí me hizo muchísimo daño, que no se respetó la presunción de inocencia, que se vulneró el derecho a la intimidad, el derecho a no revelar mis datos por parte del subdelegado del Gobierno. En fin, se han cometido una serie de hechos contra mi persona que han sido desagradables, ¿no? Hay muchas veces que me he planteado querellarme contra algunos medios de comunicación, ¿no? Pero creo que al final es entrar en una lucha, en una batalla, que yo la tengo ganada en los tribunales, seguro, pero que bueno, que sé que a muchos medios de comunicación son gente honrada, trabajadora, y que quizás no merecen el hecho de que pierdan su puesto de trabajo. Ahora se preguntará la gente, bueno, ¿qué es de Juan José Cortés ahora mismo, tanto a nivel laboral como a nivel político? ¿Ahora en qué estás? ¿En qué asunto estás? A nivel empresarial y a nivel político. A nivel empresarial monté algunas tiendecillas, intentar dejarle a mis hijos algo, porque yo no sabía, yo hay algo que siempre me ha tenido en el aire, ¿no? Y es no saber mi futuro, no saber qué iba a pasar conmigo, si yo iba a poder aguantar mucho tiempo la presión, el dolor, la pena. No sabía si mis hijos iban a quedar pronto sin su padre. Muchas cosas que yo me he cuestionado en el silencio, sin que mi mujer ni mis hijos sepan, y que lo he tenido que gestionar solo, ¿no? A nivel individual, ¿no? Entonces todo esto te tiene que plantear y hacer plantear que tienes que dejarle algo a tus hijos, por lo menos que ellos no se sientan en la vida desamparados, ¿no? Es muy duro, ¿no?, plantearte eso en la vida, ¿no? Y intenté, pues, montarle unas tiendecillas con los pocos recursos que tenía, que he ido pidiendo préstamos uno tras otro, pero bueno, he conseguido montar algunas tiendas en Huelva y creo que quedarán para ellos. Yo lo que tengo no es para mí, es para mis hijos, que es poco lo que tengo. Tú te conformas con poco, ¿no? Sí, bueno, dejarle el amor y el cariño y dejarle a mis hijos esta herencia personal, ya para mí es suficiente, ¿no? Que sean honrados en la vida y que bueno, que sepan defenderse siempre con la palabra, ¿no? En política ahora, porque el tema de del tiroteo aquel, que por cierto ya, bueno, la justicia dijo que no tenía nada que ver, quedaste absuelto, como todo el mundo sabrá, si no lo repetimos, pero aquello te cortó un poco la trayectoria política, ¿no?, que llevabas. Sí, porque iba a ser diputado, ¿Sí?, al Congreso, que a mí me hubiera gustado muchísimo, ¿no?, haber llegado esa iniciativa al Congreso de los Diputados, ¿no? Pero ya no desde la tribuna, sino desde allí, desde arriba, el escaño, sino desde el escaño o desde el atril, haber llevado a todos los ciudadanos españoles la noticia de que se aprobaba la cadena perpetua revisable. Para mí hubiera sido un honor, y un honor que la vida o no sé... Pero quién sabe, todavía eres joven, no estamos hablando de un señor de 80 años, Juan, anda que no tienes tiempo todavía para ser parlamentario. Ya, pero lo tenía muy diputado, cerquita de la mano, ¿no? Y después de suceder aquel acontecimiento del tiroteo, pues muy amistosamente Javier Arena y Antonio Sanz, pues nos reunimos en Sevilla y ellos me transmitieron: Juanjo, mira, va a ser muy difícil para ti, vas a tener la prensa muy encima tuya, te van a cuestionar mucho, vas a sufrir mucho porque conocemos cómo se mueve la política y esto va a ser una losa sobre ti. Pero tú, si quieres seguir, no te preocupes, que nosotros te apoyamos en todo. Y yo les dije que no se preocuparan, que yo entendía la situación y que yo tenía que aclarar primero mi situación personal y con la justicia, y luego pues la vida tiene que continuar y ya está. Y si Dios quiere, la vida me dará otra oportunidad, seguro. Ahora mismo, en el futuro inmediato, de cara a las próximas elecciones, no vas a hacer nada. Las elecciones, bueno, las próximas son, bueno, las europeas ya queda fuera de plazo, digamos, las municipales, que se van a celebrar dentro de un año. Ahí te postulas en algún sitio. Sé que hay partidos que quieren hablar contigo, y decimos los nombres: Vox y Ciudadanos, el partido de Albert Rivera. Ahí están te van a tirar los tíos ya mismo, te lo digo yo, a nivel local, pero esa política local no sé si
¿Te interesa o no? Yo creo que todo se debe de estudiar en su debido momento, ¿no? Creo que ahora mismo yo estoy trabajando, me he centrado en mi trabajo, un poco, no es que haya olvidado la política, uno cuando siente la política de cerca siempre se siente político, ¿no? Incluso en su casa, ¿no? Es capaz de repartir los recursos entre la familia, entre los hijos, entre la mujer, y se sienta a la mesa y reparte el pan, reparte la vida, y uno se siente político incluso en la mesa, ¿no? Pero otra cosa es hasta dónde se quiere llegar en cuanto a la política municipal, autonómica o nacional, ¿no? O qué es lo que uno puede aportar en política, ¿no? Si uno puede aportar algo positivo, desde la transparencia, desde la honradez, desde la disciplina, desde los proyectos que puedan ser, que sean realizables, no prometerle cosas a la gente que no se puedan conseguir, ¿no? Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, pero claro, para eso necesita también un equipo de champions. Es muy importante. Lo que sí yo necesitaba era un parón en mi vida, centrarme en mi vida personal, centrarme en mi trabajo y a partir de ahí, no sé el tiempo, a partir de ahí empezar a edificar o a cimentar un futuro en política que yo creo que puede ser interesante. Bueno, pues 10 minutos nos quedan para llegar al final, hoy con Juan José Cortés, conociendo parte de su vida, lo que ha vivido, lo que estás viviendo y esas perspectivas políticas que a buen seguro te van a llegar, pronto te van a llegar. Otra de tus actividades, la iglesia evangélica, también. ¿Cómo va, por cierto? Bueno, bien. Eso como se puede, una afición, un hobby, una fe. ¿Eso dentro de qué grupo lo podemos enmarcar? No, es una religión. O sea, sí, eso sí, hasta ahí lo llego. Es igual que la Iglesia Católica, es una rama de la Iglesia Católica que se desprendió de la Iglesia Católica en el siglo XV y que a partir de ahí, pues, con Martín Lutero, pues se creó la Iglesia, o se formó la Iglesia protestante, ¿no? Que no deja de creer en Cristo igual que la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, yo era católico, bautizado, he hecho mi comunión, todo lo he hecho por la Iglesia Católica, ¿no? Pero a los 19, 20 años yo voy a una iglesia evangélica y pues me llama muchísimo la atención por la transparencia con que hablaban sobre la Biblia, ¿no? Y lo real que uno vivía, cada palabra que decían desde la estrada, desde el púlpito, y con la capacidad de transmisión que tienen los predicadores, ¿no? Me siento atraído por la iglesia y por aquel mensaje explosivo que llegaba al corazón, de verdad, y conozco la palabra de Dios y empieza a llamarme muchísimo la atención, ¿no? Me bautizo en la iglesia evangélica, como se bautizó Cristo a los 30 años, que fue bautizado por Juan. Yo me bautizo y formo parte de la iglesia evangélica. De ahí pues hago un recorrido y estudio 5 años y me nombran pastor de una iglesia, estudio teología y a los 5 años me declaran pastor de una iglesia. A partir de ahí he estado en varias iglesias, en Utrera, en Sevilla, en las 3.000 viviendas, ayudando a la gente pobre, la gente que lo necesitaba. Me he encerrado como pastor, me he encerrado con muchísima gente que eran adictos a las drogas para curarlos. He llevado a lo largo de mi vida pastoral he llevado a más de 800 gente adictos a las drogas a los centros para curarlos. En fin, una labor pastoral y humana descomunal, ¿no? Yo ahí en ese sentido sí me he sentido muy satisfecho de lo que he hecho con esa gente, ¿no? Que he ayudado a familias, a matrimonios destrozados, destruidos, ayudarlos a reconciliarse, a vivir una vida conciliadora, a traer paz a los hogares. Pues eso ha sido la vida pastoral. A mí me ha encantado siempre. ¿Y tenéis reuniones permanentes? ¿Hay un día elegido para dar la misa? Hay iglesias que solamente se reúnen sábado y domingo, ¿no? Y otras que se reúnen todos los días. Nosotros nos reuníamos todos los días menos un día o dos de descanso, y a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, pues se hacía el culto, se daba la palabra de Dios y para casa, ¿no? Y después de eso pues había un trato más personal, de tratar en las casas, en los hogares, los problemas que con cordialidad.
se podían plantear, ¿no? Bueno, y aparte de esto, también lo hablamos al principio de la entrevista, de tu pasado como jugador, como entrenador, y también estás entrenando en el Recre, en la escuela Sí. del Recre, en la cantera. No Sí. sé cómo tienes tiempo para todo, Juanjo. Esa experiencia debe ser muy bonita, ¿no? Entrenar a niños, a ti te tiene que venir eso muy bien. Sí, ha sido un bálsamo importante para mí. Yo quería vacunarme contra el fútbol, quería vacunarme contra ese recelo, ese odio que yo había cogido al fútbol después de pasarlo de mi hija, ¿no? Yo, cuando estaba pastoreando una iglesia en Cartaya, salí de la iglesia y me puse a entrenar al Cartaya, salí del Recreativo de Huelva. Julio Peguero, bueno, me transmitió de que no podía seguir, me llamó el Pinzón, que yo estaba en los últimos sin 0 puntos y con unas condiciones muy... Me pidió el favor de que sacara al equipo de ahí, dije, vale, acepté entrenar. Yo ese año lo iba a dedicar a mis hijos, fíjate cómo son las cosas. Yo a veces me enfado con el futuro, ¿no? Porque no sé cuál será, ¿no? Y yo no sabía que ese año que yo iba a dedicar a mis hijos iba a ser el año donde iba a perder un hijo, ¿no? Decidí entrenar, el Pinzón, sacamos al equipo del descenso, y aquel día que yo estaba dirigiendo el Pinzón Rosal, me acuerdo perfectamente, ese día no lo olvidaré en mi vida. Salí poco después de ver el telediario, yo soy un adicto al telediario, y después de ver el telediario cojo mis apuntes y me marcho hacia... saludé a mis niños, a Irene, me marcho, ten cuidado con los niños, me fui, y a las 5 de la tarde, no, a las 5 empezó el partido menos cuarto, a las 7 de la tarde me llama Irene, estábamos nosotros celebrando la victoria, le ganamos, íbamos a salir del descenso ganándole al Rosal, que iba primero, que ascendió ese año, y me llama Irene diciéndome que la niña no aparecía, se me cayó el mundo. Dos contrastes, el contraste de la felicidad y de la tristeza, estaba en que en el vestuario estaban celebrando mis jugadores la victoria, y yo estaba fuera, pues diciéndole a mi delegado que no le dijera nada al equipo, que yo me tenía que marchar, que había desaparecido mi hija, ¿no? Llorando por el camino y pidiéndole a Dios que no fuera verdad eso, que apareciera, que estuviera en cualquier rincón. Ese camino desde Palos hasta el Torrejón, secuencia por secuencia, ha quedado grabada en mi vida, y cada vez que entro en el Torrejón por la zona de la rotonda del futbolista hacia el Torrejón, son como puñales que se clavan ahí cada vez que paso, ¿no? Una vez de eso yo dije, no quiero saber nada más del fútbol, se acabó el fútbol para mí, porque yo culpaba al fútbol de la situación, ¿no? Yo decía, si hubiera estado yo en mi casa, en vez de estar entrenando un equipo, dirigiendo un equipo, no hubiera pasado esto, ¿no? No quise, me llevé 2 o 3 años sin ver fútbol, sin querer saber nada de fútbol, no veía ni siquiera a mi hijo, a Juanjo, a los partidos, ni a los entrenamientos, no quería saber nada. Yo no le daba a entender que había tomado un recelo al fútbol, a mi hijo, porque quería que él siguiera disfrutando de este gran deporte. Y me dio la oportunidad otra vez el Recreativo de entrenar a los benjamines, ¿no? Y dije, pues claro que sí, esta va a ser la vacuna contra esto que yo siento, ¿no? Y ahí empiezo otra vez una etapa como entrenador, y espero que sea brillante, ¿no? Sí, vamos a ver, a ti sacaste el título nacional también, puedes entrenar en primera división, pues tiene un título que te acredita y que vale para eso, y a ver qué... Que tengo que dar las gracias a los padres, que se han portado muy bien, al club, a Raúl Molina, al presidente, y al equipo, a mis niños, ¿no? Que se han portado muy bien conmigo, me han comprendido muy bien. Claro, se le pasa en estas cositas, porque uno quiere aspirar y uno quiere superar y marcarte metas, y en fin, y quién sabe, ¿no? Igual el futuro te depara de entrenar a otro equipo. ¿Te gustaría entrenar como fútbol profesional? Sí, yo creo que hay cosas que no, mira, hay cosas que no se aprenden, que se tienen o no se tienen. Y entrenadores que tengan ese salto de calidad, ese extra que puede darle los recursos personales y el carácter. Y esto a mí me lo ha dado la vida. Yo ya de por sí tenía una serie de recursos personales, pero esto de mi hija me ha enseñado muchísimo más, ¿no? A tratar con la gente, a saber esperar el momento, a ser paciente, a vivir de la esperanza, a someterse a la disciplina, a saber sufrir en el silencio, en el dolor, y apretar cuando hay que apretar, ¿no? O sea, psicológicamente estás preparado también. Sí.
Vale, que es una parte fundamental también. Hoy los entrenadores no son entrenadores, Psicólogos tienen más sus bien. preparadores físicos, son Motivadores, motivadores, más bien, motivar, porque sí. lo que ha hecho Simeone con el Atlético de Sí, Madrid, sí. lo has motivado para que den lo que están dando, el 200% en cada partido. Tácticamente y técnicamente todos los entrenadores sabemos lo Sí. mismo porque venimos de la misma escuela. En la escuela de entrenadores nos Sí. enseñan lo mismo. Después uno lo aplica de distinta manera, ¿no? Según la visión que uno tenga. Bueno, pues vamos a terminar. Juanjo, te voy a dar una serie de nombres propios para que tú pongas un adjetivo, una coletilla a cada uno de los nombres propios que yo te voy a dar. Vámonos con ello. ¿No te ha quedado nada en el tintero, no, Paco? Sí, me han quedado 200.000 cosas. Lo que pasa es que ya me avisa Pepe Maján y Javi de que estamos ya fuera de tiempo. Vamos a empezar por una persona que tú has mencionado aquí, Martin Luther King. Bueno, fue el padre de la obra evangélica, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta. Una mujer extraordinaria y que debería de haber vivido mucho más tiempo, ¿no? Obama, el presidente de los Estados Unidos. Cambió la historia de un país en cuanto a las minorías. Fidel Castro. Un hombre que no ha sabido retirarse a tiempo. Adolfo Suárez, recientemente fallecido. El mejor político de la historia. Felipe González. Un conciliador de masa y de distintas clases en este país. Aznar. Aznar, un buen gestor y un hombre con mucha personalidad. Zapatero. Zapatero, una buena persona que no supo rodearse de un buen equipo. Bueno, definición. Rajoy. Rajoy creo que es el presidente que necesitaba España, pero que no va a poder finalizar su trabajo. Creo que va a caer en las próximas elecciones. No sé si su trabajo puede ser de 8 o de 12 años, porque la crisis va a durar. Sí, no, eso sin duda. Sí, que te he entendido. Te he entendido lo que quiere decir. Analizo la frase y me voy almacenando. Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva. El mejor alcalde de la historia de Huelva y el que Huelva ha necesitado durante todo este tiempo, que no sé si comenzará otra etapa para Huelva, no lo sé. Pero ha sido y será el mejor. Gabriel Cruz, que es candidato a la alcaldía por el PSOE. Si le dejan será un buen candidato, que honrado, creo que es un hombre que puede ser un buen rival de Pedro, aunque Pedro sabemos que es un difícil rival y que posiblemente gane las próximas elecciones también. Aparte de los tres partidos que históricamente siempre han estado en el ayuntamiento, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, ¿crees que, habida cuenta de que están descendiendo los dos partidos ahora en cuanto a intención de voto, en las próximas elecciones podemos ver otra formación diferente? No sé, si los independientes o UPyD, ¿ves como opciones? El próximo gobierno del ayuntamiento va a ser una coalición. Ajá. Yo lo veo así también. Sí que se va a tener que reunir, pacto, nos reunimos, tú das, yo doy, yo cedo. Yo considero que va a ser así también. Creo que la batalla va a estar en los barrios van a decidir quién va a ser el próximo alcalde de Huelva. Perfecto. Bueno, pues Juanjo, nos marchamos. Ha sido un placer y un honor tenerte por aquí, amigo. Nada, Paco. Espero te hayas sentido cómodo y a gusto. Muy a gusto y muchas gracias por invitarme a tu programa. Esto es los Telecinco, que tú las conoces como la palma de tu mano, somos más modestitos y tal. Hemos pasado un poquito... Para mí es el mejor programa que me han hecho en mi vida, ¿eh? Lo sigo repitiendo. Creo que con la libertad que tú dejas que se expresen los invitados, es de agradecer. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juanjo. Vámonos.